Alumnos, el día de hoy vamos a trabajar la lección número 8 del curso de geometría. Vamos a ver el tema los triángulos. Muy bien, vamos a ver qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica plana que está formado por tres segmentos que se cortan en tres vértices. ¿Ya? En tres vértices. Vamos a ponerle acá vértice A, vértice B, vértice C. Muy bien. Además, los elementos de un triángulo son los lados. A ver, este ángulo, este sería el lado A, lado C, lado B, ¿correcto? Otro elemento que también forma parte de los triángulos vienen a ser los ángulos internos. Los ángulos internos tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta. Muy bien. Además, también tenemos los ángulos externos y van a estar representados por una variable X, Y, Z. ¿Correcto? Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿correcto? A ver, la suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos, vamos a ponerlo acá, alfa más beta más teta será igual a 180 grados, ¿ya? La suma de los ángulos internos. Y la suma de los ángulos externos será igual a 360 grados. X más Y más Z será igual a 360 grados. ¿Ya? Muy bien. La notación de un triángulo, o sea, el nombre de un triángulo, se realiza de la siguiente manera. A ver, triángulo ABC, ¿ya? Triángulo ABC. Y el perímetro viene a ser la suma de los lados, que va a ser igual a A más B más C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veamos ahora la clasificación de los triángulos según sus lados. Los triángulos se clasifican según sus lados. Primero de ellos, triángulo equilátero. ¿Por qué se llama triángulo equilátero? Se llama triángulo equilátero porque tiene tres lados iguales. ¿Ya? Este es un triángulo equilátero. Además, tiene tres ángulos. Iguales. ¿Ya? Tiene tres ángulos iguales. Y cada uno de sus ángulos mide 60 grados. ¿Ya? Cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Muy bien. El siguiente triángulo, llamado también triángulo isósceles. Se llama triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Esto es un triángulo isósceles. Si esto mide A, esto también medirá A. ¿Correcto? Además, tiene dos ángulos también iguales. ¿Ya? De igual medida. Y uno desigual. ¿Correcto? Si esto mide alfa,
Esto también medirá alfa. Muy bien, ¿ya? Esto es un triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno se llama triángulo escaleno cuando tiene tres lados diferentes, ¿ya? Tres lados diferentes. Este lado será diferente, ¿ya? Tiene tres lados diferentes. Ahí lo estoy colocando, ¿ya? Tiene tres lados diferentes. Ahora, vamos a ver los triángulos según sus ángulos, ¿ya? Según sus ángulos. Los triángulos según sus ángulos, el primero es llamado el triángulo acutángulo. Se llama triángulo acutángulo, como su mismo nombre le dice, sus ángulos son menores que 90 grados. Sus ángulos son agudos, menores que 90 grados, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo acá. Sus ángulos son menores que 90 grados. Por ejemplo, vamos a ver acá 70. Vamos a ponerle 55. A ver, 60, 70 grados, ¿ya? Sus ángulos son menores de 90 grados. Por eso se le llama triángulo acutángulo. Muy bien. Ahora, tenemos el triángulo obtusángulo. Se llama triángulo obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso mayor que 90 grados y los demás ángulos son agudos. Por ejemplo, vamos a ponerle un ángulo, vamos a ponerle ángulo alfa. Este ángulo alfa es mayor que 90 grados, ¿ya? Y los angulitos que están acá, estos dos ángulos, vienen a ser ángulos agudos, ¿correcto? Muy bien, si esto mide 100, entonces esto puede ser 40 y 40, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces recuerda, ángulo obtusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso que es mayor que 90 grados. Y el triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Este es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y además, los otros dos ángulos son agudos, ¿ya? Menores que 90 grados. Muy bien. Bien, vamos a continuar ahora con algunos ejercicios de aplicación con respecto a los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Veamos la primera pregunta. Calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos, ¿ya? Vamos a calcular el valor de X y vamos también a responder según la medida de sus ángulos a qué tipo de triángulo corresponde. ¿Será un triángulo acutángulo, obtusángulo o triángulo escaleno? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver la primera ejercicio. Vamos a calcular el valor de X. Recuerda que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, ¿ya? Vamos a poner entonces la solución. Vamos a calcular el valor de X. A ver, X más 40 más 50 será igual a 180 grados. Muy bien. A ver, sumando X sería igual a 90 grados, ¿cierto? 40 más 50 igual 90. Esto resulta ser igual a 180 grados. Muy bien, una ecuación. Está con más, pasa a restar. X será igual a 180 menos
90 grados, resultando el valor de X 90 grados. ¿Ya? Bien, vamos a poner ahora, según sus ángulos, qué tipo de triángulo es. Según sus ángulos, el triángulo ABC, por lo tanto, el triángulo ABC resulta ser un triángulo rectángulo, ¿ya? Según su medida. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo. Hallar el valor de X. Y luego vamos a encontrar, según su medida y sus ángulos, qué tipo de triángulo es. Solución. Vamos a ver la solución. La suma de los tres ángulos resulta ser igual a 180. ¿Ya? Más X resulta ser igual a 180 grados. Muy bien. X más X más X, 3X. ¿Correcto? Muy bien. Positivo más 1, negativo más 1 se van. ¿Correcto? Y esto es igual a 180 grados. Está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto X valdría 60 grados. Ahora, según su medida, ¿qué tipo de ángulo viene a ser? Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC resulta ser un ángulo acutángulo, ¿verdad? Que son menores que 90 grados. Muy bien, es acutángulo. Muy bien, correcto. A ver, en el siguiente gráfico vamos a encontrar el valor de X. Pero yo te voy a decir que este ángulo es un ángulo exterior y la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos. ¿Correcto? La suma del ángulo A más el ángulo B será igual a 130. Entonces la solución es igual a 3X más 2X. Esto es igual a 130 grados. ¿Ya? Muy bien, sumando las X tendríamos 5X. Esto es igual a 130. Como está multiplicando, pasa a dividir. X, por lo tanto, vendría a ser igual a 30 grados. Muy bien. Muy bien. Entonces esto resulta ser igual a 26 grados. ¿Correcto? Por lo tanto, el triángulo ABC, según sus ángulos, vendría a ser igual a un ángulo acutángulo, ¿verdad? Al triángulo acutángulo, porque son menores que 90 grados. Entonces, ABC, el triángulo, es un triángulo acutángulo. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el ejercicio, donde también la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Vamos a ver la solución. A ver, solución. 3X más 4X más 40 resulta ser igual a 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sumamos las X, será igual a 7X más 40. Esto es igual a 180 grados. Muy bien, yo no puedo sumar 7X más 40. Está con más, pasaría a restar. Sería igual a 140 grados. 7X es igual a 140 grados. Ahora, 7 está multiplicando, pasa a dividir. X resulta ser igual a 20 grados. Por lo tanto, según sus ángulos, el triángulo ABC también resulta ser acutángulo. ¿Ya? Acutángulo porque
mide menos de 90 grados. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, miramos el siguiente ejercicio de la letra E. Me dice calcular X si el triángulo ABC es isósceles. A ver, quiero que recuerdes por qué se llama triángulo isósceles. Triángulo isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales, ¿correcto? Y además también tiene dos ángulos de igual medida. Este lado, ¿correcto? Con este lado son iguales, ¿verdad? Ahí están los puntitos, me está indicando que es un triángulo isósceles. Ahora, este lado se opone a este ángulo, resulta ser X. Asimismo, este lado se opone a este ángulo, entonces esto también valdría X, ¿correcto? Dos ángulos de igual medida. Ahora vamos a encontrar el valor de X. Vamos a ponerle X más 48 resulta ser igual a 180 grados. Resolviendo esto tendríamos 2X será igual a 180 menos 48. ¿Ya? 2X será igual, a ver, a 132. ¿Correcto? Ahora, resolviendo, pasan a dividir. X será igual, a ver, 132 entre 2, a ver, sería igual a 65. ¿Correcto? X resulta ser igual a 66. Ahora, calcular X si el triángulo es isósceles. Solamente me pide calcular X, nada más. Por último, hallar el valor de A. Si el triángulo ABC es isósceles. Muy bien, nuevamente me dice que el triángulo es isósceles. Y el isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales. Quiere decir, este lado es igual a este lado. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar ambos lados por ser un triángulo isósceles. Muy bien, resolviendo esto, 3A menos 2 será igual a 2A más 5. Muy bien. Ojo, en ambos miembros vemos la variable A. Por lo tanto, 3A, como es mayor, va a llamar al menor de la variable A. 2A, que está con positivo, pasa con signo menos. ¿Ya? Bajamos el 5 y este menos 2 pasa a sumar. ¿Correcto? Entonces, 3A menos 2A es igual a 1A. Y la suma resulta ser igual a 7. Por lo tanto, A resulta ser igual a 7. Gracias por su atención.